¿Qué tal? Buena tarde. Continuamos el curso. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos la sesión anterior. Entonces, la unión NP o PN se le va a conocer como diodo, ¿sí? Normalmente se conoce como diodo de propósito general y va a tener tres posibilidades en cuanto a que no existe polarización aplicada, figura que tenemos hasta arriba, y eso se conoce como equilibrio termodinámico. Lo único relevante de esta figura es que cuando no se produce el diodo y no se aplica polarización, se genera lo que vamos a conocer como la región de acotamiento. Cuando apliquemos polarización podemos tener dos opciones, la polarización directa y la polarización inversa. La polarización inversa se va a dar aplicando el potencial negativo de la fuente externa al material P o a la terminal de ánodo, y la potencial positivo al material N o contacto de cátodo. Y bueno, lo que va a suceder en este punto es que la región de vaciamiento se va a ensanchar, se va a hacer más grande, y en resumen va a circular una corriente que para efectos prácticos de circuitos normalmente se considera cero. Esta corriente se llama corriente de saturación inversa y está formada principalmente por los portadores minoritarios. Cuando hacemos la polarización directa, que se refiere que la parte positiva de mi fuente externa se aplica a la terminal de ánodo, entonces, y la terminal negativa de mi fuente externa se aplica a la terminal de cátodo, lo que va a suceder ahora es que la región de vaciamiento se va a disminuir, ¿sí? Se va a hacer cada vez más pequeñas. Y eso va a permitir que los portadores mayoritarios de ambas regiones o materiales puedan combinarse, y entonces va a generar una corriente de tamaño grande, que es la que nosotros vamos a aprovechar en circuitos. Y esa se va a llamar corriente forward, por eso la F en el subíndice. Esta está conformada principalmente por portadores mayoritarios. Este sería el resumen de polarización inversa y polarización directa. Esto es muy importante que se lo aprendan. Es muy importante que se lo aprendan porque eso les va a ayudar para entender los demás dispositivos que vamos a tener por ahí. Bueno, seguimos. Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de la corriente en función del voltaje aplicado, que es lo que vimos anteriormente, son ecuaciones que desarrollaron tres ganadores del premio Nobel, que aquí se los presento, que es William Shockley, es el más famoso, pero no fue el único que ganó el premio Nobel. De hecho, el desarrollo del diodo fue dado por Shockley, ¿sí? Por Barden y Bratian, que aquí lo tienen en el gráfico, lado derecho. La parte importante es una ecuación que nos dice cómo se relaciona la corriente mayoritaria en un diodo con respecto al voltaje ánodo cátodo aplicado. Y esta se va a conocer como ecuación de Shockley. Es una aproximación analítica, pero es muy interesante y de mucha ayuda en teoría de circuitos. Mi recomendación es que se la aprendan de memoria. La corriente en el diodo va a ser igual a la corriente de saturación inversa por lo que resulte de E elevado al voltaje anodocado entre N por BT menos 1. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Y su índice F se va a conocer como la corriente de polarización directa. Y S va a ser la corriente de saturación inversa que platicamos en diapositivas anteriores. Ve acá, es el voltaje aplicado al diodo, ¿sí? ¿Qué potencial externo estamos aplicando? N es un coeficiente de ionización o factor de idealidad y se calcula dependiendo del material. Para germanio es aproximadamente 1 y para silicio es aproximadamente 2. En diapositivas siguientes vamos a ver cómo podemos calcular este coeficiente, al igual que la corriente de saturación inversa en forma aproximada. B su índice T se conoce como voltaje térmico. Este es un valor constante a temperatura ambiente y se considera de 26 milivoltios. K, T y Q ya había descrito qué es cada uno de ellos. Si ustedes sustituyen los valores a temperatura ambiente de estas tres constantes, el BT va a ser aproximadamente 26 milivoltios. Ese parámetro es muy importante para aplicaciones cuando usamos el diodo como elemento amplificador logarítmico. T y K ya los había dicho, tienen los valores. Y bueno, entonces aquí tendremos a que es igual a IF. Esta es la parte importante. Esta ecuación es importantísimo que sean capaces de reproducirla en su memoria, por favor. Bien, ¿cómo calculamos la constante N? Bueno, N tiene un valor aproximado. Para silicio se considera que está entre 1 y 2. Pues lo que vamos a hacer es que de la ecuación de Shockley, ¿sí? Se despeja el voltaje del diodo. Entonces, el voltaje anodo-cátodo para condición voltaje anodo-cátodo mayor a N su índice T. Entonces, vamos a encontrar que, tantito, por favor, vamos a encontrar que si el voltaje anodo-cátodo es mucho mayor a este término que está aquí, pues entonces podemos decir que IF es aproximadamente IS nada más multiplicado por este término. Se desprecia el 1.
Y entonces encontramos que este es mayor a 1 y entonces el logaritmo saco el logaritmo del lado izquierdo, lado derecho, logaritmo de IF es igual al logaritmo de corriente de saturación inversa, eh, por teoremas de logaritmos más BD entre NBT. Y de aquí puedo despejar el voltaje del diodo, que no es otra cosa que el voltaje ánodo-cátodo. Revisen las diapositivas anteriores para que puedan entender esto. El voltaje del diodo es el voltaje ánodo-cátodo que yo esté aplicando y está dado por esta expresión. Bueno, ahora voy a recordar las equivalencias de los logaritmos. El logaritmo natural es igual a 2.3 veces el logaritmo en base 10. Si yo aplico esta definición o esta aproximación en esta última expresión, pues puedo encontrar que el voltaje del diodo está dado por la expresión 1. Ahora, yo voy a tomar dos datos para el diodo, es decir, voy a tomar datos, una IF1 cuando yo aplico un voltaje diodo 1 y una IF2 cuando yo aplico un voltaje diodo 2. Por lo tanto, voy a tener dos expresiones similares a 1, que les voy a llamar 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia entre 2 y 3? Que en 2 tengo un voltaje diodo 1 para su IF1 y en 3 tengo un voltaje 2 para IF2. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es encontrar la diferencia de estas 2 menos 3, de estas dos expresiones, y voy a aplicar todo lo que es teoría de logaritmos. Y entonces B2 menos B1, BD1, ustedes lo pueden hacer en su casa con calma, va a ser igual a esta parte, a la expresión 4. ¿Y qué es lo interesante aquí? Lo interesante de la expresión 4 es que BD1, BD2, IF2 y IF1 son datos que yo puedo conseguir experimentalmente, es decir, en el laboratorio o hasta en un circuito de simulación yo lo podría hacer. Vamos a hacer ese ejercicio más adelante para que vean cómo se aplica esto. 2.3 pues es una constante, BT es una constante que ya había explicado en diapositivas anteriores y entonces si dan cuenta en la expresión 4 lo único que queda como incógnita es N, ¿sí? Que es la constante empírica que quiero calcular en forma aproximada. Despejo N de 4 y llego a la expresión 5 y encuentro que N no es otra cosa que lo que resulte la diferencia de BD2 menos BD1 entre 2.3 por BT, logaritmo en base 10, muy importante, logaritmo en base 10 por la equivalencia que hicimos acá, por la diferencia de IF2 y IF1. Vuelvo a insistir, todos estos datos, unos son constantes y otros son datos que yo puedo tomar en el laboratorio, me van a permitir calcular en forma muy aproximada el valor de n. ¿Sí? Bueno, no sé si aquí tengan alguna duda, yo les recomendaría que lean las diapositivas que se les va a mandar como apoyo al curso y vuelvan a ver este video. Vamos a seguir. Bien, la otra constante que hay que calcular es la constante de saturación inversa, la corriente de saturación inversa, y S que la tenemos aquí. Bueno, entonces nuevamente, de la expresión 1, veamos quién es la expresión 1. La expresión 1 es esta, aquí está, de la expresión 1, donde despejé voltaje de diodo, ¿sí? Voy a desarrollar el logaritmo, perdón, entonces voltaje de diodo es aproximadamente 2.3 NBT logaritmo en base 10 de IF menos 2.3 NBT logaritmo en base 10 de IS, expresión 6. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a analizar con calma esta expresión 6. Fíjense que acá hay un pequeño error, una disculpa, debe ser 6. La ecuación 6 va a representar la expresión general de una recta. ¿Por qué razón? Veamos, ¿cuál es la expresión general de una recta? Y igual a mx menos c. Entonces vamos a asociar cada uno de estos términos. ¿Quién sería y en nuestra ecuación 6? Pues y va a ser el voltaje de diodo. ¿Quién sería m? Pues m es todo lo constante asociado a la variable x, que en este caso nuestra variable x va a ser el logaritmo en base 10 de if. Por lo tanto, m va a ser todos estos términos que tengo aquí. M igual a 2.3 por nbt, x igual a logaritmo de base 10, ya habíamos dicho. ¿Y quién va a ser c? Todo lo que sea constante con respecto a x y a y. Veamos que este es constante, este es constante, este es constante y este es constante. Entonces c va a ser igual a menos 2.3 nbt logaritmo de la corriente de saturación inversa. Ahora, con el resultado que obtengo aquí, esta parte asociándolo a esta ecuación general de una recta, ¿sí? Se puede graficar el valor de IS. ¿Qué es lo que yo haría? Pues bueno, vamos a graficar esta expresión en base a estos términos y entonces vamos a encontrar que yo tengo dos voltajes de diodo. Acuérdense que hicimos la suposición de un experimento donde puedo aplicar un voltaje diodo 1 y obtener una IF1, aplicar un voltaje 2 y obtener una IF2. Entonces aplico voltaje diodo 1 y me va a dar un valor que se va a llamar logaritmo de base 10 de IF1, Aplico un voltaje diodo 2 y me va a dar el logaritmo de IF2 en base a esto y va a estar por acá. Con esos dos puntos yo puedo
trazar una recta. Entonces aquí tengo mi proyección de mi recta, tanto la parte alta como la parte baja. Y lo que voy a buscar es dónde esta recta intersecta el eje que corresponde al voltaje de diodo. Cuando esta recta intersecta este punto, gráficamente yo puedo saber cuánto vale este punto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante de este punto? De esto que estamos haciendo. De la ecuación general, fíjense bien, logaritmo de IF es X. ¿Qué pasa si este resultado, logaritmo de IF, lo hago igual a 0? Pues si lo hago igual a 0, entonces la proyección de la recta me va a dar esta intersección. Y si de aquí X vale 0, entonces esto 0, ¿qué nos va a decir? Que Y, que es igual a B de diodo, es igual en ese preciso valor, Y es igual a menos C. Pero C es igual a menos 2.3 por NBT logaritmo de IS. Por lo tanto, de aquí de esta expresión yo ya puedo despejar IS. Despejo IS y tienen el despeje. Y IS va a ser igual a 10 elevado a la C entre 2.3 NBT. 2.3 es una constante. N es el valor de la constante que calculé anteriormente. Y BT es una constante, que es el voltaje térmico que habíamos explicado. Por lo tanto, si yo logro obtener el valor de C de la proyección de la recta, el menos no se preocupen porque menos por menos se va a ir. Entonces, si yo logro conseguir obtener gráficamente el valor de C, sustituyo en esta expresión 7 y voy a obtener en forma muy cercana, todo depende qué tan precisos sean mis cálculos. Primero la toma de mediciones BD1, BD2 y F1 y F2 y que haga una muy buena proyección. Tengo un método gráfico matemático para calcular el valor de la constante. ¿Bien? Bueno, con esto tendríamos calculado en este momento la constante empírica N y la constante de saturación inversa. Una vez que ya entendimos cómo se da, cómo poder calcular en laboratorio en un circuito de simulación bien diseñado, tanto la constante n con la constante is, y por otro lado, estos dos valores o estos dos parámetros los puedo tomar del hoja de datos del fabricante. ¿Sí? Entonces, ya sea que los calcule o vea un buen experimento o me voy a la hoja de datos del fabricante, no hoja de datos de reemplazo, del fabricante y puedo obtener esos datos. Entonces podremos hacer un resumen ahorita. Tendremos el gráfico de transferencia del diodo a partir de la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley nos da esta proyección, ¿sí? Y entonces vamos a tener tres grandes regiones. Esto es muy importante que se aprenda. Cuando yo estoy en polarización directa, la ecuación de Shockley me indica que después de un voltaje de diodo aplicado mayor a BF, la corriente se empieza a incrementar drásticamente. Es cuando nosotros vamos a entender o concebir que el diodo entró en conducción. Y esta corriente va a empezar a crecer, a crecer. ¿Quién es el único elemento, la única forma de detener ese crecimiento de corriente? Los elementos resistivos que pongamos o las redes eléctricas externas que pongamos al diodo. Por eso es muy riesgoso polarizar un diodo sin que tenga un elemento que limite el máximo paso de corriente. En polarización directa, lo que es sombreado en rosa, entonces lo vamos a entender que la ecuación de Shockley me está prediciendo este comportamiento. Me indica por cada voltaje de incremento de B de diodo que yo aplique, qué incremento de corriente de diodo voy a tener. ¿Y qué pasa en polarización inversa? En polarización inversa primero entiendo que el voltaje del diodo aplicado es de polaridad opuesta a cuando estoy en polarización directa. En polarización inversa voy a tener dos regiones en general. Lo que es la polarización inversa, que es el sombreado tipo verde, y una región muy especial, que es ese sombreado tipo morado, que se va a llamar región Zener. De una vez me adelanto. No todos los diodos trabajan en la región Zener. Necesitan ser diseñados, dopados. Ya en diapositivas anteriores expliqué qué es el dopado. Deben tener un dopado especial para poder trabajar en la región Zener. En polarización inversa hay una característica muy interesante. Veamos qué sucede con la corriente que circula por el diodo, que si se dan cuenta es en sentido contrario a polarización directa. Cuando yo polarizo inversamente mi diodo, la corriente cae rápidamente a un valor que se llama corriente de saturación inversa y ahí va a permanecer. Este valor, acuérdense, me lo indica el fabricante y lo puedo calcular en base al método que yo les di. Conforme yo empiezo a aplicar más y más voltaje inverso, esta corriente de saturación inversa permanece ahí constante. Prácticamente no tiene caída. Pero ojo, si yo sigo aplicando un voltaje cada vez más y más negativo o inverso,
y llego a algo que se llama voltaje de ruptura, B mayúscula es break, ruptura, voltaje de ruptura, lo que va a suceder es que aquí voy a destruir el dispositivo, ¿sí? Entonces, muy importante que tomemos en cuenta cuánto vale el voltaje de ruptura indicado por el fabricante del diodo que yo esté trabajando. Ejemplo, vamos a pensar que me reporta 50 volts. Mientras yo esté entre 0 y 50 volts, valor absoluto, el dispositivo no se va a dañar, pero en el momento que yo aplique más de 50 volts, el dispositivo se va a dañar. ¿Qué tan rápido se daña? ¿Qué tan brusco fue este cambio de voltaje inverso aplicado con respecto al voltaje máximo indicado por el fabricante? En esta parte les estoy poniendo las condiciones que se tienen que cumplir para saber si estoy en polaridad directa, inversa o región Zener. ¿Qué se debe de cumplir en polarización directa? Muy importante que se lo aprendan de memoria. En un diodo, para asegurar que está en polarización directa, se cumple siempre y cuando el voltaje aplicado al diodo sea mayor al voltaje BF, el voltaje forward del diodo. Que recuerden, diapositivas anteriores, es el voltaje de interconstrucción y depende, su valor específico depende de cada material. Para el silicio, que es el que normalmente vamos a estar trabajando, su valor nominal es 0.7 volts. Nominal quiere decir que es el valor esperado, el valor aceptado, pero también implica que puede ser un poco menos de 0.7 volts, un poco más de 0.7 volts. También expliqué que a mayor paso de corriente por el diodo, este BF puede aumentar. ¿Sí? Y acuérdense, estos 0.7 volts es exclusivo para silicio. Si nos vamos a germanio, carburo de silicio, nitruro de galio, este tiene un valor diferente. ¿Sí? Mientras mientras el voltaje del diodo esté entre 0 y un valor menor a BF, entonces hay un crecimiento de corriente, pero es un crecimiento pequeño y tiene un comportamiento exponencial, de acuerdo a lo que predice la ecuación de Shortland. Y este comportamiento exponencial es que vamos a aprovechar en algún momento, si se llega a ese punto en el curso, por ejemplo, de lineales, lo que es la amplificación logarítmica. ¿Sí? Entonces ahí es donde se aplica esta parte. ¿Y qué debe de pasar para estar en polarización inversa? Para estar en polarización inversa, primero, el voltaje del diodo aplicado, que yo aplico al diodo, tiene que ser menor que cero, es decir, negativo. ¿Sí? Y tiene que ser menor al voltaje Zener si es que el diodo, ojo, está fabricado para trabajar en región Zener. ¿Ok? Si está diseñado para trabajar en región Zener, entonces este voltaje de diodo tiene que ser negativo, pero menor a voltaje Zener. Si se cumplen estas dos condiciones, yo estaría aquí, y entonces en polarización inversa, y la característica de polarización inversa es que la corriente que circula por el diodo es menos IS, haciendo referencia a que es un sentido contrario a la corriente en sentido directo, ajá, y el valor de IS hemos dicho que es pequeño, es del orden de nanoamperes, picoamperes, puede ser tan grande como un microampere, pero dependiendo de la corriente que yo esté trabajando en un circuito práctico, esa corriente la puedo despreciar. Por eso se dice que se considera el diodo en circuito abierto en polarización inversa. Vamos a ver los modelos más adelante. ¿Y qué pasa si estoy en un BD mayor al voltaje Zener, pero menor al voltaje de ruptura? Es decir, estoy en esta área. Esta área o esta región corresponde a esto. Pues entonces aquí lo que va a suceder es que si el diodo ojo, y lo vuelvo a insistir por tercera vez, si el diodo se diseñó para trabajar en región Zener, aquí rápidamente la corriente crece, vean cómo crece, muy diferente a la región inversa. La corriente crece y algo muy interesante, este voltaje tiende a permanecer constante, que se le llama voltaje Zener. Y mientras yo esté por arriba de voltaje Zener y por debajo de voltaje de ruptura, considero que el diodo en ese momento se comporta como una batería de valor muy constante, igual al voltaje Zener nominal que me indica el fabricante. Esta área o esta región es la que se va a aprovechar para trabajar al dispositivo como regulador de voltaje, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, para terminar esta plática, ¿qué pasa si el voltaje de diodo inverso aplicado sobrepasa el voltaje de ruptura? Ya se los dije, el dispositivo se destruye. Entonces, en resumen, por la acción directa, el voltaje aplicado tiene que ser mayor a BF. ¿Sí? ¿Qué pasa si es positivo y entre BF hay un comportamiento exponencial? Polarización inversa va a ocurrir cuando el voltaje del diodo aplicado sea negativo y menor al voltaje Zener o menor al voltaje de ruptura, y en ese momento, ¿cuál es el resumen o cuál es la conclusión? Que la corriente circulante es tan pequeña que la puedo despreciar.
Y si el diodo fue diseñado para trabajar en región Zener, entonces cuando el voltaje inverso aplicado sea mayor, en valor absoluto para que lo entendamos, sea mayor al voltaje Zener, pero menor al voltaje de ruptura, trabajo en región Zener y ahí me va a servir para trabajar o operar el dispositivo como regulador de voltaje, que es un tema muy particular que vamos a ver en, en las diapositivas o en el curso que vamos a seguir analizando. Bueno, muchachos, yo espero que esta plática les haya servido. Van a ser pláticas cortas. Nuevamente les reitero la invitación a que estén leyendo y estudiando las diapositivas y viendo los videos que estoy grabando en forma muy particular para este curso. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Bye.